Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y estoy en Tacna, Perú. Les voy a enseñar un fabuloso y delicioso pastel de zanahoria con glaseado de queso. Yo sé que les va a encantar mucho. Yo sé también que muchos de ustedes ya han comido un pastel, un queque, un bizcocho, como ustedes le quieran decir, de zanahoria. Y yo espero a través de este procedimiento que pueda darles diferentes alternativas con otros ingredientes para que ustedes también lo puedan probar de ese modo en sus hogares. Sin más que decirles, empecemos con esta receta. Y los ingredientes de esta riquísima receta son los siguientes: 2 tazas de avena, de 250 a 500 gramos de zanahoria, ralladura y jugo de una naranja, de 3 a 5 huevos, 2 cucharaditas de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada, 2 cucharaditas de levadura en polvo, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 200 mililitros o una taza de aceite. Puede ser cualquier tipo de aceite. En mi caso yo estoy utilizando aceite de maní porque la verdad que es mucho más económico que el aceite de coco. Pero en todo caso el aceite que ustedes tengan en su hogar o que puedan conseguir puede ser aceite vegetal, no hay ningún problema. 3 cucharaditas de miel. Ahora vamos con los ingredientes del glaseado de queso, que son los siguientes: 1/4 de queso fresco o 250 gramos de queso ricota, o también pueden utilizar queso crema, 1/4 de taza o 250 mililitros de crema de leche, 1 cucharada de miel, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de canela. Y los ingredientes opcionales para la decoración son los siguientes: 50 gramos de almendras en láminas, 50 gramos de semillas de calabaza y algunos marrasquinos deshidratados. También lo pueden reemplazar con cerezas. Y adicionalmente tener listos un poco de mantequilla o margarina, la cantidad suficiente solamente para engrasar su molde, una brocha de silicona y un molde que puede ser redondo, rectangular, cuadrado, el que ustedes tengan, y papel para el horno cortado del tamaño de la base del molde que van a utilizar. Y ahora sí, con todos estos ingredientes vamos a iniciar con esta deliciosa receta. Y bueno, empecemos rápidamente con esta deliciosa, fácil y saludable receta. Lo primero que vamos a hacer es rallar la cáscara de nuestra naranja. Utilizamos los orificios más grandes y los rallamos rápidamente. Lo que vamos a hacer es simplemente vaciarlo. Ahí está su ralladura de naranja. Una vez que lo tenemos listo, lo dejamos a un lado a la espera de su utilización. Y ahora lo que vamos a hacer es extraer el jugo de nuestra naranja que ha sido pelada. Y ahora proseguimos con nuestro siguiente ingrediente. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestras zanahorias. Es aproximadamente medio kilo. Pueden ser zanahorias grandes o zanahorias pequeñas. Yo estoy utilizando zanahorias pequeñas, pero va a depender de ustedes, ¿no? Si le quieren echar poco o menos, pero más o menos estoy utilizando medio kilo aproximadamente. Y ahora a nuestras zanahorias lo que vamos a hacer es retirarle ambas puntas. Tan simple como eso. Y en mi caso, una vez más, no vi necesario retirarle la cáscara, pero si ustedes desean, lo pueden hacer. Una vez que ya tenemos todo listo, en ambas puntas lo hemos cortado, ahora simplemente lo volvemos a vaciar a nuestro recipiente. Y esto lo retiramos.
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a rallar nuestra zanahoria. Pueden utilizar el rallador manual o en todo caso un procesador de alimentos que tenga la función de rallar. De ese modo lo van a hacer mucho más rápido. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro rallador. Nos cuidamos los oídos porque es lo principal. Y ahora sí, que comience este procedimiento. Y bueno, simplemente rallamos todas nuestras zanahorias. Siempre quedan estos pedazos. Miren este color precioso de la zanahoria. Y bueno, así seguimos vaciando toda nuestra zanahoria rallada. Lo terminamos de vaciar a un recipiente y ya está. Eso lo dejamos a un lado y ya tenemos lista nuestra zanahoria. Ahora sí, seguimos con el siguiente procedimiento. Recuerda también que cuento con varias redes sociales donde tú puedes consultar diferente contenido del canal. Y bueno, ahora viene la parte divertida. En un tazón vacío lo que vamos a hacer es agregar nuestra avena. Luego le agregamos la vainilla. Ahora le agregamos la canela. Y luego le agregamos la nuez moscada. Lo revolvemos y el polvo de hornear lo mezclamos. Y ahora le vamos a agregar el aceite de maní, que puede ser aceite de coco, no hay problema. Lo mezclamos. Y ahora le vamos a echar nuestro jugo de naranja. Lo mezclamos para que se integre con todos los ingredientes. Y le echamos la ralladura de naranja. Ahora le echamos los huevos. Y lo procedemos a mover, a integrar todos los ingredientes. Y ahora lo que le vamos a echar es la miel de abeja, pero como saben ustedes, de preferencia que esté media líquida. Yo lo voy a dejar en el microondas por un lapso entre 5 a 10 segundos. Una vez que ha estado calentada, simplemente le agrego. Así es una manera mucho más fácil de agregarle miel a tus recetas y simplemente lo movemos. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la zanahoria de a pocos. Y al mismo tiempo lo vamos mezclando. Le agregamos lo que queda de nuestra zanahoria. Van haciendo movimientos circulares para que se pueda impregnar la zanahoria en esta mezcla. Lo mueven de abajo para arriba. Y aquí lo que vamos a hacer es coger un poco de nuestras almendras y le agregamos a la mezcla. Un poco nada más, el resto va a ir afuera. Y también un poco de nuestras semillas de calabaza. Solo un poco. Y lo mezclamos. Y bueno, de una vez que ya tenemos lista nuestra preparación, la dejamos a un lado porque ahora vamos a iniciar con el siguiente procedimiento. Y ahora lo que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Para esto ustedes tienen que cortar en forma circular del tamaño de la base un papel para hornear que se llama papel manteca, papel mantequilla, papel al horno, cualquiera de esos nombres. Primero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a distribuir con nuestra brocha un poco de la mantequilla que ya la tenemos a temperatura ambiente. Con una brocha simplemente nos llenamos un poco de mantequilla y la vamos distribuyendo por toda la base. Y si su mantequilla está un poco compacta porque la han sacado recién de la refrigeradora, lo único que tienen que hacer es colocarla en el microondas por 3 segundos, 4 segundos apenas, porque no la queremos líquida, le queremos que simplemente esté más suave. Una vez que ya la tenemos suave, simplemente ahora sí la utilizamos con toda facilidad. Cubrimos todo el fondo de nuestro molde, también cubrimos las paredes, que es muy importante. Una vez que ya está por todos lados, ahora le colocamos el papel de horno.
Ahora le procedemos a seguir echando nuestra mantequilla en la parte de abajo. Y lo distribuimos de igual modo en las paredes. Y listo, ya está nuestro molde engrasado. Y nuestro molde lo dejamos aquí mismo porque ahora lo que vamos a hacer es vaciar nuestra mezcla. Y de este modo vamos incorporando toda nuestra mezcla hacia nuestro molde. La presionamos y la distribuimos por todo el molde. Al momento de distribuirlo siempre hay que procurar de que se cubra todo el molde y no dejar ningún espacio vacío. Y no te olvides de suscribirte al canal, dale click a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y bueno, de una vez que ya lo tenemos listo, lo colocamos al horno. Pero previamente caliente su horno a una temperatura entre 180 y 200 grados por 10 minutos. Entonces yo ya precalenté mi horno y ahora simplemente voy a introducir esta delicia. Lo colocamos al horno por un tiempo entre 40 minutos a 1 hora a una temperatura de 180 a 200 grados centígrados. Y bueno, ahora continuamos con nuestro glaseado de queso. Van a ver que es muy fácil y les va a encantar mucho. Simplemente tomamos nuestro queso y lo cortamos en pequeños trozos. Ya tenemos nuestro plato listo para el siguiente proceso. Y una vez que ya tenemos cortado nuestro queso, ahora seguimos con la siguiente etapa. Traemos nuestra licuadora y lo que vamos a hacer es licuar nuestro queso. Simplemente vaciamos un poco, lo vamos a hacer de a pocos. Y para que licúe, le vamos a ir agregando nuestra crema de leche. Le agregamos un poco, lo licuamos. Le agregamos un poco más. Le agregamos el resto del queso y le seguimos echando crema. Le ayudamos con una espátula. Le agregamos un poco más de crema. En total completamos la cantidad de 250 mililitros de crema. Normalmente este glaseado se prepara con queso crema, pero en mi caso he querido utilizar queso fresco para que sea un poco más natural y sea menos grasoso. En todo caso, ya lo tenemos listo, así que ahora seguimos con su procedimiento. Y una vez que hayamos terminado de licuar nuestro queso, simplemente lo vamos vaciando a un recipiente. Con la ayuda de una cuchara simplemente retiramos lo que nos queda. Y ya tenemos nuestro queso listo para su siguiente elaboración. Como pueden ver. Sí. Y bueno, ahora solamente queda que nuestro delicioso queso mezclarlo con los otros ingredientes. Le agregamos canela, el sabor vale la pena. Lo mezclamos bien. Estos pequeños toques de los ingredientes van a hacer de que no sientas de frente el sabor del queso, sino que vayas degustando con los otros ingredientes como la canela, la vainilla. Ahora le agregamos la vainilla, muy delicioso. De igual modo lo movemos y finalmente le agregamos nuestra deliciosa miel y lo movemos. Y listo, ya tenemos nuestro glaseado de queso. Y como no lo vamos a usar en el momento, le podemos colocar encima un plástico film o también le pueden colocar alguna tapa y luego lo conservan momentáneamente en la refrigeradora. Y si aún no has visto esta edición navideña, aquí te dejo el nombre de la lista de reproducción para que tú vayas a buscarla y solamente le haces clic y ya vas a encontrar todos los videos agrupados de Navidad. Y una vez cumplido el tiempo de horneado, simplemente lo que hacemos es introducir una brocheta o un cuchillo y si sale limpio es porque nuestro riquísimo pastel ya está listo.
Si es así, simplemente apagamos el horno y lo retiramos para ponerlo a enfriar. Ahora sí, lo dejamos que enfríe por un lapso entre 20 a 30 minutos. Lo colocan sobre una superficie que sea resistente al calor. Y una vez enfriado, le retiramos el molde de la parte superior y lo dejamos simplemente con la base de nuestro molde. Y ahora lo que vamos a proceder es a desmoldarlo. Le ponemos una tapa encima, sacamos y ahora sí le damos vuelta. ¡Tarán! Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es decorarlo con nuestra crema. Y de manera pareja le vamos colocando nuestro riquísimo glaseado de queso. Posteriormente, para decorarlo, le pueden ir agregando semillas de calabaza a su gusto por donde ustedes quieran. Cuanto más le echen es mucho mejor porque es mucho más vistoso. Encima de eso le vamos a colocar nuestras almendras en láminas. De igual forma lo distribuimos a nuestro gusto. Y así tenemos nuestro riquísimo pastel. Y para darle un toque especial a este pastel, lo que yo le he colocado es marrasquino deshidratado o encaramelado. Lo pueden colocar también en la posición que ustedes deseen. La verdad es que este toque de color rojo le da un toque muy bonito, muy vistoso, muy alegre a este pastel. Y una vez decorado, ahora procedemos a partir este pastel. Está blandito. Y bueno, aquí tenemos una tajada de nuestro riquísimo pastel de zanahoria. Y la verdad es que todo el esfuerzo realmente vale la pena. Lo van a disfrutar todos en sus hogares y van a ver de que no se van a arrepentir. Espero que les haya gustado mucho esta deliciosa receta. Y bueno, aquí tenemos nuestra delicia de pastel de zanahoria con su glaseado de queso. La verdad es que ha quedado muy pero muy bonito y yo se los recomiendo porque lo pueden elaborar en sus hogares. Y más que todo no tiene harina. Por lo tanto es un punto a favor para que ustedes se decidan a elaborarlo en sus hogares. Y los adornos que le hemos agregado encima ustedes pueden variar de acuerdo al gusto de ustedes. Yo sé que a más de uno le va a encantar. Así que si te gustó el video ponle un like y déjame abajo cualquier comentario. Y sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.